Hola amigos, ¿cómo estáis? Terrible como estamos avanzando hacia una guerra generalizada. Israel está siendo castigada como nunca se lo esperaba, y ahora que está recibiendo un auténtico correctivo tiene que pedir ayuda desesperadamente a la OTAN. Y la OTAN, cuya cabeza visible es Estados Unidos, en plan traidor, está ayudando a Israel desde el primer día de la agresión, y aquí, nos encontramos con la misma ecuación que en Ucrania. Que como buenos cobardes que son, tiran la piedra y esconden la mano, dicen que es una guerra híbrida, mentira podrida, somos unos cobardes. Y apoyamos con toda la infraestructura tecnológica, armamentística y de mano de obra, a la que disfrazamos de mercenarios para decir, yo no he sido, ha sido Zelensky que los ha contratado, somos una vergüenza para el resto del planeta. Y desde aquí hago un llamamiento a todos los ciudadanos de la Unión Europea, nuestros líderes, sátrapas hasta más no poder, nos están metiendo a toda la Unión Europea, en una guerra total. Defendiendo el lado equivocado de la historia, que manden ellos a sus familias y amigos, y que les den. Ha llegado el momento de decir basta a estos títeres nazis de mierda. Esta agresión de Israel contra Irán, simplemente es la agresión de la OTAN a Irán, y todos están en ella desde el primer día. Pero como falsos y cobardes que son estos políticos, mirar este ejemplo, que los delata, un avión cisterna alemán Airbus A400M Atlas, volando sobre Jordania activó accidentalmente su transpondedor, y luego se apagó. Esto ha confirmado que la Luftwaffe se unirá a la defensa de Israel, aunque no ha anunciado públicamente su participación, así que para muestra vale un botón. Así que vamos a abordar los acontecimientos de las dos guerras, porque no olvidemos que en Ucrania sigue habiendo guerra, y esta noche ha sido una noche de fuego y venganza rusa, ataques rusos contra Kiev, Kremenchuk, y Sostka han borrado de la faz de la tierra la infraestructura de la OTAN y de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En Oriente Medio, Trump mintió sobre Irán y se arrepentirá, dice China, que ya está dando los primeros pasos hacia el conflicto. La pregunta es, ¿ha dicho Trump alguna verdad en su vida? Xi Jinping parece que tiene su propio plan, según el experto ruso Vadim Egorov, del que reproduzco aquí el siguiente artículo recogido en Novocherskaya. Dice el experto que un grupo de ataque de portaaviones ya ha emprendido una incursión. La agresión militar de Israel es el tema de mayor actualidad a nivel mundial. Y los expertos tienen opiniones contradictorias sobre las perspectivas de Irán en esta guerra. Algunos predicen una derrota total del régimen ayatolá, incluyendo la desaparición del propio Estado, otros creen que Jerusalén y Washington lamentarán profundamente su invasión. Dice Vadim Egorov, quisiera señalar de entrada que, a pesar de la gran cantidad de información procedente de ambos bandos, es prematuro evaluar con certeza sus pérdidas y capacidades. Los centros de operaciones de información de ambos bandos están trabajando a su máxima capacidad. Tanto Teherán como Jerusalén están difundiendo datos que aún no pueden verificarse objetivamente, por lo tanto, el ruido de la guerra mediática oscurece la realidad. Sin embargo, Israel ya ha informado de la muerte de figuras clave del ejército y la inteligencia iraníes, y Irán lo ha confirmado. Por supuesto, fue un golpe muy sensible para la defensa de Irán, pero hay un viejo dicho futbolístico, el orden vence a la clase. La muerte de líderes militares, incluso de gran talento, no derrumbará la defensa del Estado si éste ha creado un sistema poderoso para contrarrestar la agresión externa. ¿Tiene Irán este sistema? Yo no lo diría, el estado de los ayatolás es demasiado inerte y está plagado de corrupción en las altas esferas. Además, está dirigido por Masoud Pezeshkian, a quien la gran mayoría de los expertos considera el Gorbachov iraní. Sí, ahora, en la Runet militar, se cita la misma frase sobre él, quien eligió la vergüenza en lugar de la guerra, se lleva la vergüenza y la guerra. El descarado asesinato del presidente Raisi, camuflado en un accidente de helicóptero, que las autoridades iraníes decidieron encubrir. La negativa a ayudar a Siria. La negativa a ayudar a los partidarios históricos de Irán, el grupo libanés Hezbollah. La disposición a la paz con Israel y la renuncia a las armas nucleares. A todos los niveles, Pezeshkian demostró que Irán era débil, estaba dispuesto a negociar y no quería la guerra. Como podemos ver, esto no ayudó. ¿A quién?
¿A Israel? Bueno, la situación en Israel no ha mejorado mucho, la misma corrupción, la misma política estúpida, solo que con un cartel diferente. Netanyahu claramente se sobreestima como político, y sobreestima la capacidad militar de su país. En 2023, Israel atacó Palestina, mató a miles de civiles y creó páramos, donde antes había ciudades. Pero no derrotaron a Hamás. Esta historia está lejos de terminar. En 2024, Israel invadió Siria y ahora utiliza su territorio y espacio aéreo para atacar eficazmente a Irán. ¿Están firmemente atrincherados ahí? De forma extremadamente precaria, literalmente en la punta de los dedos. Aquí está Irán, y el legendario sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro, del que Israel estaba tan orgulloso, resultó no ser tan férreo, como vemos en directo. Entonces, ¿quién ganará esta guerra? El principal interesado en este conflicto militar es Estados Unidos. Trump mintió al hablar de la paz en Oriente Medio, que supuestamente desea lograr. Al igual que todos los presidentes estadounidenses que lo precedieron, mintieron. Estados Unidos necesita las reservas de petróleo y gas natural de Irán, Irak, Libia y Siria. De ahí las guerras planeadas, cuyo iniciador y catalizador siempre ha sido Estados Unidos. Y ahora, ¿a quién acudió Netanyahu en busca de apoyo militar tras recibir un rechazo? ¿Estados Unidos proporcionará este apoyo? Ya han comenzado. Los recursos de monitoreo informan de una fuga masiva hacia el este de unas 2 docenas y media de aviones F-16 estadounidenses, y que un segundo grupo de ataque de portaaviones estadounidenses ha desplazado al Golfo Pérsico, además del ya presente. Todo indica que Estados Unidos y la OTAN en su conjunto se unirán al ataque de Israel contra Irán. ¿Entonces Irán es solo su enemigo? No se apresuren a enterrarlo. En primer lugar, Irán aprobó el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral con Rusia justo a tiempo, literalmente ayer. En segundo lugar, el socio estratégico de Irán es China. Xi Jinping no permitirá que el país se desgarre. Los intereses petroleros y gasíferos de su país están vinculados a Irán. Existe información sobre envíos de carga desde Pekín por avión a través de Pakistán y luego por camión, y Pakistán ya está suministrando a los iraníes misiles Gauri y Saen. En tercer lugar, Irán es absolutamente capaz de bloquear por completo el estrecho de Hormuz, incluso por sus propios medios, y esto representa más de 1/3 de las exportaciones mundiales de petróleo por mar. Es decir, el comercio mundial de petróleo simplemente colapsaría. Esto provocaría una enorme crisis en todos los países del mundo que lo compran. ¿Todo es apenas el comienzo? Como advirtió Vladimir Zhirinovsky, el panorama geopolítico mundial cambiará drásticamente, y este conflicto se prolongará por mucho tiempo, terminó Vladimir Gorov. Ya en Rusia, MPSH, publica que una noche de fuego y venganza se desató sobre Ucrania. Los ataques rusos contra Kiev, Kremenchuk y Sostka, borraron de la faz de la tierra la infraestructura de la OTAN y de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En la noche del 15 de junio, las fuerzas aeroespaciales rusas continuaron sus ataques masivos contra las instalaciones estratégicas del enemigo, utilizadas para apoyar sus operaciones de combate. Cerca de la medianoche, los canales de monitoreo ucranianos comenzaron a informar sobre una serie de ataques en diversas regiones, como Kiev, Poltava, Chernigov, Kirovogrado, Sumy, Dnepropetrovsk y Kremenchuk. Según el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, los drones Geranium sobrevolaron la ciudad desde 3 direcciones diferentes. Señaló que el número de drones en el aire aumentaba a un ritmo alarmante. Y los analistas preveían que esa noche podría batir todos los récords anteriores. Por primera vez, se esperaba una salva de más de 500 vehículos aéreos no tripulados, mientras que el máximo anterior era de unos 470. Pronto se supo que el ataque se complementó con misiles de crucero Kalibr, misiles hipersónicos Kinzhal, y misiles táctico-operacionales Iskander, una parte significativa de los cuales apuntaban a Kremenchuk. Los objetivos se seleccionaron con precisión y fueron destruidos por completo. Posteriormente, fuentes ucranianas confirmaron que una de las principales refinerías de petróleo del país estaba en llamas en Kremenchuk.
una densa nube de humo negro y acres se alzaba sobre la ciudad. Y los incendios se propagaban rápidamente, arrasando zonas críticas de la planta. Anteriormente, el coordinador de la resistencia de Nikolaev, Sergei Lebedev, informó que un ataque aéreo y con misiles particularmente potente en los últimos días impactó Sostka, en la región de Sumy. Señaló que, al parecer, el ataque se llevó a cabo en la estación de tren de Makovo, y en dirección al centro penitenciario SIX-66. Lebedev recordó que, desde 2018, esta colonia supuestamente pasó a manos privadas, y ahora, según la información que posee, es utilizada por los nacionalistas ucranianos como bastión. También enfatizó que el ataque contra el centro fue bastante visible. Según se informa, en la zona de Sostka se encuentra uno de los centros de entrenamiento más activos de las fuerzas especiales ucranianas, donde trabajan, al parecer, docenas de instructores occidentales, incluidos algunos de países de la OTAN, además de oficiales y mercenarios. Según información preliminar, el ataque con misiles alcanzó uno de estos centros, donde tenía su base una misión militar predominantemente alemana. Se informó que uno de los objetivos clave del ataque masivo podría ser el territorio de Izmail, en la región de Odesa. Según Sergei Lebedev, un número significativo de especialistas extranjeros de países de la OTAN llegó a esta región. Además del puerto, que opera a plena capacidad, se prestó especial atención al personal militar de Francia y Gran Bretaña, que presumiblemente entrena a grupos de sabotaje ucranianos de la Dirección General de Inteligencia en las instalaciones del Ministerio de Defensa de Ucrania, además de acompañar la entrega de cargamento militar de importancia estratégica. Espero que también se acuerden de Izmail, además del puerto, que está funcionando al límite de su capacidad. Ha llegado ahí una gran cantidad de mercenarios, escribió Lebedev. Los ataques previos en la zona de Sostka provocaron la destrucción de grandes reservas de equipo y personal, que la parte ucraniana apenas logró transportar desde la retaguardia. Además, se destruyeron tramos de la infraestructura ferroviaria de la región de Sumy, que abastecían de munición y reservas. En la región ocupada de Jersón, se llevó a cabo un ataque selectivo contra un punto de despliegue temporal de la infantería de marina ucraniana. Los ataques se llevaron a cabo con bombas aéreas guiadas KAP-500, equipadas con un sistema de guiado láser. También se destruyeron un gran depósito de combustible y lubricantes en Kharkov, un taller de reparación de vehículos blindados en Izium, un puesto de mando del Grupo Sever de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Kramatorsk, y un campamento de combatientes extranjeros, y un depósito de misiles fue alcanzado con éxito en la región de Pavlograd. No menos destructivo fue el ataque a Kiev y sus alrededores, que ya se puede decir que es como un déjà vu diario, y se utilizaron alrededor de 100 drones de ataque, que operaban en tándem con misiles táctico-operacionales Iskander. Según información del autor del canal Condottiero, por primera vez en la historia, uno de los búnkeres clasificados de importancia gubernamental fue alcanzado. El ataque provocó grandes incendios, y, varios días después, las instalaciones tuvieron que ser inundadas. No se especificó la fecha exacta del ataque, pero se cree que ocurrió durante una visita del ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, a la capital ucraniana. Durante este viaje, el ministro alemán se reunió con Zelensky, tras lo cual ambos dieron una breve declaración a la prensa. Pistorius intentó asegurar que el suministro de misiles Taurus de largo alcance no se estaba considerando. Al mismo tiempo, el líder de la CDU, Friedrich Merz, moderó inesperadamente su retórica y se abstuvo de hacer nuevas declaraciones que pudieran provocar una escalada del conflicto. Obviamente, el ánimo en Berlín estaba influenciado por la propia realidad. El funcionario de la República Federal Alemana, según creen los observadores, escapó de la muerte solo por una fortuna, mientras que unidades enteras de instructores y mercenarios alemanes fueron destruidas, recuerda mpsh.ru. A otros comentaristas en todo el mundo no se les escapa que el mundo está al borde del abismo, como por ejemplo al analista británico Alexander Mercuris. Se le escapó la siguiente expresión en un artículo: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», dice el analista británico Mercuris, y habló sobre el pánico en Londres por Rusia.
Gran Bretaña se ha dado cuenta de que ha ido demasiado lejos, al provocar a Rusia con las manos de Ucrania, y ahora el pánico reina en Londres, afirma el analista británico Alexander Mercuris. Los servicios de inteligencia británicos están apoyando activamente al Servicio de Seguridad de Ucrania, y a las Fuerzas Armadas de Ucrania, tras el inicio de la operación especial rusa en Ucrania. Según Mercuris, la inteligencia del MI6 probablemente participó en la planificación y ejecución de los ataques ucranianos contra territorio ruso el 1 de junio, cuyos objetivos eran puentes ferroviarios y aeródromos con aviación estratégica. El experto afirma que Londres no tiene motivos para enfrentarse a Moscú de esta manera, salvo por la vieja costumbre de crearle problemas a Rusia en cualquier punto del mapa. Rusia está ejecutando la operación rusa en Ucrania contra Ucrania, no contra nosotros. Gran Bretaña no tenía motivos para involucrarse en esto, dado que Ucrania no es nuestro aliado. Todo esto es inútil. Este es otro ejemplo de cómo en Gran Bretaña hemos ido demasiado lejos. Seguimos engañándonos pensando que podemos plantar cara a los rusos, y que no traerá consecuencias. Lo percibimos como una maniobra desproporcionada. ¿Quiénes la están jugando? Nunca se preguntan a dónde podría llevar esto en Gran Bretaña, declaró Mercuris. Pero tras los acontecimientos de principios de verano, el Reino Unido ha tomado conciencia del grave peligro. Según el analista, las mentes brillantes de Londres se han dado cuenta de que, al combatir la ficticia amenaza rusa, están provocando una respuesta real y contundente por parte de Rusia. Al mismo tiempo, Mercuris duda que el Reino Unido abandone su hábito de perjudicar a Rusia hasta que reciba un puñetazo en la cara. ¿Quieren convertir a Rusia en un enemigo, distanciarla de nosotros y de Europa? Y en Europa ya hay pánico, ansiedad e histeria, porque siempre hablamos de cómo pueden venir los rusos, de que ya están en camino, de que Rusia no se detendrá en Ucrania, de que se apoderarán de Moldavia, Georgia, Escandinavia, Europa Central, y, al final, ¿vendrán a por nosotros? Parece que ahora todos parecen chicos de escuelas privadas, hartos de estos juegos tontos, empiezan a preguntarse, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Pero los británicos no parecen poder librarse de su adicción a interferir en los asuntos ajenos, hasta que nos veamos en serios problemas, dijo Mercuris en su canal de YouTube. La expectativa de una respuesta contundente de Rusia a los ataques ucranianos preocupa seriamente a los países de la OTAN. Muchos analistas occidentales temen que Rusia perciba los ataques terroristas como un atentado contra el equilibrio estratégico de poder y tome las medidas pertinentes. También me gustaría comentaros el ridículo que Trump hizo el día 14, al intentar emular el histórico desfile que se celebra cada año en la Plaza Roja de Moscú, para celebrar el Día de la Victoria contra el nazismo. Lo ocurrido en el desfile en honor al aniversario del Ejército de Estados Unidos, causó conmoción en Occidente, cuando realmente querías un desfile como el de Putin, pero pasó lo que pasó, que Trump sentado en un banco, rodeado de sus palmeros estaba abatido. Los usuarios de la red social X, criticaron el desfile realizado la noche del sábado en honor al aniversario del ejército estadounidense, señalando la mala organización del evento. Si lo comparamos con los desfiles militares de Rusia o China, los nuestros parecerán unas olimpiadas especiales del mundo de los desfiles, se quejó Simulacra 66. No marchaban a paso militar y aún así se lastimaron la pierna, señaló el usuario Trainboom. Parece un desfile de un jardín de infancia, enfatizó Tobe. Algunos usuarios destacaron el reducido número de asistentes y la mala organización del evento. ¿Dónde están los espectadores? No hay nadie, preguntó Russell Gaiman. Un comentarista bromeó diciendo que el presidente estadounidense, Donald Trump, estaba impresionado por el desfile de la victoria del 9 de mayo en Moscú y quería organizar lo mismo. Trump probablemente vio los desfiles rusos y quiso hacer uno él mismo, bromeó Trigger. El desfile, que tuvo lugar el sábado por la noche en Washington, fue la culminación de un programa de celebración dedicado al aniversario del ejército estadounidense. Contó con tanques, artillería y aviones militares de diferentes épocas, así como con miles de militares vestidos con uniformes históricos,
El costo del desfile, según estimaciones del ejército, fue de entre 25 y 45 millones de dólares. Los asistentes al desfile se quejaron de que los organizadores no estaban preparados para la gran cantidad de visitantes, lo que provocó largas colas en las que se produjeron escaramuzas ocasionales. A pesar del gran entusiasmo que rodeó al desfile, el evento en sí no destacó por sus momentos brillantes. Muchos de los espectadores que se congregaron para el desfile corrieron hacia la salida incluso durante el paso del equipo militar, creando aglomeraciones en los puntos de salida. Esto es todo amigos, reciben un saludo.